Buenos días, soy Antonio Fernández Caballero, profesor de la especialidad de musicología en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla y voy a dar comienzo a la comunicación titulada La solmización histórica y su aplicación en la enseñanza musical actual hacia un aprendizaje significativo. La enseñanza del lenguaje musical desde los niveles iniciales hasta los estudios superiores se centra en gran medida en la lectura y en la identificación de notas. Este enfoque es, por supuesto, necesario, pero presenta una limitación bastante evidente. Muchos estudiantes aprenden a leer, pero no siempre a escuchar ni a comprender realmente las relaciones entre los sonidos. Es decir, saben que están leyendo, pero no siempre entienden qué está pasando musicalmente hablando. En este contexto, la cuestión no es tanto cómo enseñar desde el inicio, sino qué hacer cuando el alumnado llega a los estudios superiores con esta carencia ya consolidada. Es aquí donde surge la pregunta de fondo. ¿Es posible reconducir ese aprendizaje para que el estudiante no solo lea, sino que entienda realmente lo que hace? Para abordar esta cuestión desde una perspectiva pedagógica y práctica, este trabajo propone mirar hacia dos fuentes separadas por casi 1000 años, pero unidas por un mismo objetivo: ofrecer al músico herramientas prácticas para comprender el lenguaje sonoro. Por un lado tenemos el Micrologus de Guido d'Arezzo, uno de los textos fundamentales en la historia de la pedagogía musical, y por otro tenemos el Manual de Solmización de Isaac Alonso de Molina, que recupera y adapta estos principios en el contexto actual dentro del método doceamus. A partir de este diálogo entre pasado y presente, la idea es plantear hasta qué punto la solmización histórica puede ayudar a reorientar el aprendizaje en los niveles superiores hacia una comprensión más consciente y significativa. Para atender este planteamiento, conviene empezar por la primera de estas fuentes. En primer lugar, es necesario detenerse en el Micrologus de Guido d'Arezzo, una obra clave dentro de la historia de la teoría y la pedagogía musical. Su punto de partida es muy claro: el músico no debe limitarse a imitar, sino que debe entender lo que hace. A partir de esta idea, Guido propone una organización racional del sonido. Por ejemplo, establece la escala musical mediante el uso de letras y explica cómo medir los intervalos a través del monocordio, lo que permite comprender de forma física y no solo abstracta las distancias entre los sonidos. Sobre esta base define los intervalos fundamentales: tono, semitono, tercera, mayor, menor, cuarta justa y quinta justa, e introduce el concepto de afinitas, con el que explica por qué ciertas notas tienden a comportarse de manera similar dentro del sistema. Del mismo modo, desarrolla la teoría de los modos, mostrando cómo cada uno posee un carácter propio y unas funciones específicas dentro del discurso musical. En este contexto propone además una idea especialmente significativa: la música puede entenderse como un lenguaje en el que los sonidos se organizan en unidades que, al combinarse entre ellos, generan estructuras mayores de manera similar a como ocurre con las palabras en una frase. Incluso aborda aspectos relacionados con la polifonía primitiva, estableciendo algunas reglas básicas para el canto a dos voces. Pero más allá de todos estos contenidos, lo verdaderamente relevante es la idea que subyace a toda la obra: que la música no es solo un conjunto de sonidos que se reproducen, sino un sistema de relaciones que pueden ser comprendido. Si damos un salto al presente y en continuidad con esta idea, el Manual de Solmización de Isaac Alonso de Molina no plantea un sistema completamente nuevo, sino que recupera este modelo histórico dentro de un enfoque pedagógico actual. En este contexto, la solmización se define como el uso de sílabas, en este caso ur, re, mi, fa, sol y la, para identificar las alturas y sobre todo para comprender las relaciones interválicas entre los sonidos. El eje del sistema es el desacordo, es decir, una estructura de 6 sonidos organizados en torno a un semitono central, en este caso mi fa, que actúa como punto de referencia y determina la lógica interna de todo el sistema. A partir de ahí, lo interesante del manual es su planteamiento metodológico. No se limita a exponer contenidos, sino que adopta un enfoque claramente práctico. Se organiza en forma de preguntas y respuestas, propone ejercicios progresivos y busca desarrollar una habilidad concreta, más allá de la mera transmisión del conocimiento teórico. Además, introduce una idea especialmente relevante desde el punto de vista pedagógico. Trabajar con este sistema permite, en cierto modo, hablar el mismo idioma que los compositores históricos.
lo que facilita percibir conexiones internas del discurso musical que el solfeo moderno, más centrado en la lectura, tiende a ocultar. La cuestión es cómo se traduce todo esto en la práctica. Cuando estos principios se trasladan al aula, el cambio es bastante significativo. El aprendizaje deja de centrarse exclusivamente en la identificación de notas aisladas y pasa a basarse en la percepción de relaciones entre los sonidos. Es decir, en lugar de reconocer una altura de forma puntual, el alumnado empieza a identificar intervalos, patrones y pequeñas estructuras melódicas, lo que facilita una comprensión mucho más profunda del discurso musical. Esto tiene una consecuencia directa: la lectura deja de ser un proceso meramente visual y se convierte en una actividad auditiva y cognitiva. El estudiante no solo lee lo que ve, sino que es capaz de anticipar, reconocer y comprender lo que está sonando. Este proceso se trabaja a partir de ejercicios progresivos como escalas, intervalos o fórmulas melódicas, planteados no como una repetición mecánica, sino como una forma de de interiorizar las relaciones sonoras y de construir una referencia auditiva estable. En este sentido, herramientas como la mano guidoniana resultan especialmente útiles, ya que permiten visualizar y situar físicamente los sonidos, reforzando la conexión entre lo que se escucha, lo que se piensa y lo que se ejecuta. A partir de esta aplicación es posible observar tres efectos muy claros. En primer lugar, se produce una mejora en la comprensión de las relaciones interválicas. El alumnado deja de percibir los sonidos como elementos aislados y empieza a entender cómo se organizan entre sí. En segundo lugar, se aprecia un desarrollo más sólido de la audición interna, es decir, el estudiante gana capacidad para anticipar mentalmente los sonidos antes de producirlos, lo que repercute directamente en la afinación y en la seguridad al cantar o al leer. Y en tercer lugar, se observa una mayor implicación por parte del alumnado. Al comprender mejor lo que está haciendo, el proceso deja de ser meramente mecánico y pasa a tener un sentido más claro. En este contexto, los estudiantes dejan de centrarse únicamente en leer bien para empezar a entender lo que están cantando o escuchando. De este modo se aborda directamente la carencia mencionada al inicio: no solo leer, sino comprender lo que se escucha y se interpreta. Este cambio implica, en cierta medida, revisar algunos hábitos muy arraigados en el solfeo moderno, especialmente la dependencia excesiva de la notación escrita como único punto de referencia en el aprendizaje. Todo esto nos lleva a una idea clave: estos modelos históricos no deben entenderse como vestigios del pasado, sino como herramientas útiles para repensar la enseñanza musical en la actualidad. Lejos de ser sistemas obsoletos, permiten equilibrar la relación entre lectura, escucha y comprensión, incorporando además una dimensión más activa y significativa del aprendizaje. En este sentido, el Micrologus nos ofrece la lógica del sistema, es decir, la base conceptual, mientras que el manual contemporáneo proporciona una forma concreta de hacerlo operativo en el aula de hoy. Integrar estos principios no implica retroceder, sino más bien recuperar un nivel de profundidad en la comprensión musical que en muchos casos se ha ido diluyendo con el tiempo. Tampoco implica sustituir el solfeo tradicional, sino complementarlo desde una perspectiva que priorice la comprensión auditiva. Y en última instancia se trata de eso, no solo de leer música, sino de comprenderla. Muchas gracias por su atención.